Crónicas del Misterio. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. La gente es extraña y lo vamos a descubrir con dos personas que las investigan, que los conocen, que saben absolutamente todo sobre estos individuos y sobre los hechos que protagonizan. Nos lo van a contar en sus crónicas del misterio Lorenzo Fernández y Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Qué raro escucharos el sábado, ¿eh? Sí. Sí, se hace raro, sí. Sí, ¿no? Es distinto, el ambiente suena distinto. El domingo es ya como una semana nueva y el sábado lo estamos cerrando. Sí, estamos como de fiesta, ¿no? Y en las crónicas del misterio vamos a ir descubriendo semana tras semana algunos episodios fascinantes, algunos episodios explicados, sin explicar. En este caso, porque ha sido actualidad a lo largo de este verano, uno que, según muchos, y no sé si según vuestras investigaciones, lo vamos a ir averiguando, está explicado o no. Lo que ocurre es que tiene muchísimos prismas desde el cual ser analizado. Pues la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de las apariciones, supuestas apariciones de la Virgen en Prado Nuevo del Escorial, pues inmediatamente parece que estás mentando al coco, ¿no? Es como ese lugar donde todo es posible, todo es plausible y además casi nada es bueno, ¿no? Y sin embargo yo creo que como todo en esta vida hay que acercarse a ello e intentar conocerlo. Nosotros hemos tenido la inmensa fortuna, podemos decir, de acceder a este lugar, de hablar con los principales protagonistas de lo que allí sucede, evidentemente no con Luz Amparo Cuevas, porque ha fallecido el 17 de agosto pasado, lo que le da ese punto extra de actualidad que ya de por sí tiene, y nos hemos encontrado con gente que a las claras y abiertamente nos han contestado hace 2 días apenas a todo lo que les hemos preguntado, y no todo lo que les hemos preguntado ha sido precisamente amable, ¿no? Hay que decir que el tema de Prado Nuevo está de actualidad primero, porque el pasado 30 de abril, como ya comentamos la temporada pasada, la tertulia, el cardenal Rouco pues concedió el permiso para construir una capilla en Prado Nuevo. De hecho, la Archidiócesis de Madrid, decían los diferentes medios de comunicación, había concedido la autorización para la construcción de esta capilla y de una forma u otra, pues dando por válido los sucesos que allí se producen y consintiendo desde el año 2009 que se celebrara la misa los primeros sábados de cada mes. La actualidad continúa con el 17 de agosto, con el fallecimiento de Luz Amparo Cuevas, la vidente que da pie a que este fenómeno se produzca y genere pues que miles de personas prácticamente acuden allí a ver lo luminoso. Y el 1 de septiembre es cuando se inaugura la capilla preliminar, que hay que decir, yo he estado en ella, he estado con el portavoz de la asociación que gestiona las apariciones del Escorial, o más bien pues esa parte benéfica que tiene, ¿no? de apoyo especialmente a los ancianos. He estado con él, he estado conversando, hemos entrado en esta capilla preliminar, hay que decir que es preciosa, y de esta forma hemos descubierto, o se nos ha comentado lo que podemos decir que son 2 pequeñas exclusivas, ¿no? Porque por un lado, los medios de comunicación en general han estado estos días dudando de si Amparo Cuevas estaba en un sitio, estaba en otro, o dónde estaba. Se ha llegado a decir incluso la soberana barbaridad de que esta mujer poco menos que la tenían congelada. Y sin embargo hemos estado allí, efectivamente está enterrada en Prado Nuevo, y además en un pequeño mausoleo que se encuentra al lado de esta capilla, vuelvo a repetir, preliminar. ¿Preliminar por qué? Aquí viene la segunda de las pequeñas exclusivas, porque están esperando a que, bueno, pues ya lo que son las gestiones puramente administrativas, porque el permiso eclesiástico ya lo tienen, pues puedan construir justo al lado del árbol donde se manifiesta, por primera vez, supuestamente se manifiesta la Virgen. Ahí van a empezar a construir esta basílica, que hay que decir que va a tener 20 metros de altura. Ellos hablan de capilla, 20 metros de altura, y además de estilo herreriano para no romper con la armonía arquitectónica de la zona del Escorial. Este verano, como decimos, hace apenas 2 semanas ha producido el fallecimiento de esa vidente de Luz Amparo Cuevas, que en el año 1981 aseguró que había visto a la Virgen. Hubo una gran difusión de aquella noticia, de aquella información. Muchísimos fieles, miles de fieles se concentraban el primer sábado de cada mes en Prado Nuevo, en el Escorial, pero después ha habido muchísimas denuncias por parte de seguidores o exseguidores. Las organizaciones que se montaron en torno a las apariciones han tenido acusaciones de secta, varios procesos abiertos. Durante este último año ha habido muchas noticias al respecto, noticias que se han complementado además con lo que decíamos al final de la temporada pasada, el apoyo por parte del Arzobispado de Madrid, Alcalá, a esas apariciones, Manuel Carballal, que nos remontan hace justo 30 años, que fue cuando comenzó el fenómeno. Y que quizá el fenómeno empezó un poco antes, y esta es otra información que no ha
trascendido nunca a los medios de comunicación. Pero si te parece, antes vamos a definir quién es el personaje central de toda esta historia. Es Luz Amparo Cuevas Arteseros, que como buen mesías nació en un pesebre, una pedanía de la población albaceteña de Peñascosa, el 13 de marzo de 1931. Amparo venía de una familia humilde, sus padres fueron Dolores Arteseros y Jacinto Cuevas Ruiz. Se casó muy joven con Nicasio Barderas Bravo, que era un hombre también con una salud delicada, y tuvo 7 hijos de ese matrimonio, que ahora han heredado, varios de ellos, el control, digamos, de esta organización. A pesar de haber nacido en esa población de Albacete, él se trasladó con su marido a San Lorenzo del Escorial. Apenas aprendió a leer ni escribir, y estando gravemente enferma del corazón, presuntamente peregrinó a Lourdes, donde se habría curado milagrosamente de esa dolencia. Lo que nunca se comentó es que antes incluso de que aparecieran que se produjesen las primeras apariciones, y esto es algo de lo que yo me enteré hace muy poquito, casualmente comiendo con un médico que la había conocido cuando estaba estudiando la carrera, haciendo el MIR en el Hospital Carlos III, el Hospital Clínico. Allí habían tenido a Amparo Cuevas y habían tenido la oportunidad de examinarla de algún tipo de afección psicológica o psiquiátrica. Ya antes, estamos hablando de antes de las apariciones. Y has estado recientemente has conversado, has entrevistado. La semana pasada. Y justo cuando se producen las apariciones, tanto ella como su marido Nicasio, estaba trabajando de portero suplente y cultivando un pequeño huerto en la misma casa donde Amparo trabajaba de asistenta, con un matrimonio que hoy también está totalmente involucrado y con un protagonismo enorme en la fundación de las apariciones. Y el día 1 de junio de 1981, aunque ya a finales del año 80, hacia noviembre, se habían producido algunos fenómenos extraños que en un primer momento, digamos que estaban más vinculados al mundo de lo paranormal, de lo parapsicológico, y no vinculado a las apariciones. Pero el 1 de junio de 1981, mientras se estaba regando una pequeña huerta en los alrededores del Escorial, en el lugar llamado Prado Nuevo, una finca de Prado Nuevo, es cuando se produce esa gran aparición de una entidad que se identifica como la Virgen de los Dolores, levitando sobre un fresno, y a partir de ahí empieza toda la historia de las apariciones. Que hay que preguntarse, y es la pregunta que nos formulamos en este momento, si se trataba de apariciones reales, de un fenómeno extraño, independientemente de su origen, o de un fraude, ¿no? Pues fíjate, en un principio yo casi me preguntaré si se trataba de un fenómeno auténtico asociado a lo mariano, o se trataba de un fenómeno paranormal, porque toda esta historia, bien sabéis, da comienzo en ese periodo anterior de lo que posteriormente será el nacimiento oficial, ¿no?, del movimiento. Da comienzo el 9 de noviembre del año 1980. Esta mujer, que entonces tenía 49 años y 7 hijos, regresaba a su casa tras una jornada de trabajo en el número 7 de la calle Santa Rosa de San Lorenzo del Escorial, donde trabajaba como ama de casa, como señora de la limpieza. En este caso, ella empieza a notar que alguien la persigue. Llega a su casa asustada, empieza a mirar a un lado y a otro, no ve absolutamente a nadie, pero de repente empieza a oír una serie de voces en su cabeza. Quien fuera se le presenta, según dice ella, como la Virgen, como la mismísima Virgen, como la Dolorosa. Y además le pide que, por favor, como suele ser en este tipo de casos, que rece por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Parece ser que en este caso Luz Amparo Cuevas acepta ese cometido, y al cabo tan solo de 3 días es cuando empieza quizás la parte más llamativa de este fenómeno, que se reproduce cada año y especialmente conforme llega la Semana Santa. ¿En qué consiste? Pues que empiezan a aparecerles estigmas en pies, manos, brazos, especialmente en la palma de las manos, que a ella misma, según asegura, le producen un profundo dolor. Pero es que incluso testigos que se acercan a esta mujer aseguran que hay ocasiones en las que llega no solo a llorar sangre, sino incluso a vomitar grandes cantidades de sangre. Después de estos estigmas, ocurriría lo que nos cuenta precisamente la persona que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ya lo digo también, porque estamos de estreno para ese programa que empezamos este próximo jueves en la cadena pública de Madrid, Rastreadores de Misterios. Pues nos cuenta Pedro Besari cómo fue ese comienzo. El 14 de junio de 1981, Amparo tenía un huertecito aquí próximo, vino a esta fuente a lavar los cacharros de la comida, y venía con su marido, con Marcos, un amigo de la familia, y con Pedro, su hijo. Vieron cómo el árbol se iluminaba con una especie de humo, y Marcos le dijo al hijo de Amparo, a Pedro: pero chico, ¿has echado ahí alguna cosa? ¿Algún cigarro o algo? Y Pedro dijo: no he echado nada. Y vieron que Amparo estaba fijamente mirando al árbol, y al salir
Amparo les dijo pues eso, que había visto a la Virgen, que la mujer estaba apurada, ¿no? Porque es una cosa que llama la atención, ¿no? Que le había pedido que se construyese una capilla en ese lugar donde se meditase la pasión de su hijo. Perdón, ¿cuándo se llega a dar ese paso? ¿Cuándo llega a dar ese paso Amparo de tener, porque imagino que ya se asustaría, se lo diría a sus más allegados y les contaría, pues de alguna forma, pues un poco traumatizada lo que le había pasado, o incluso a lo mejor, no sé, estaba a gusto. Pero ese paso para que la gente o los medios de comunicación, ¿cómo se da ese paso? ¿Cuándo se empieza a conocer este hecho? Yo entiendo que es una noticia muy jugosa cara a los medios de comunicación, que de repente una señora que además pues era una persona ciertamente devota, pero bueno, no al punto de repente volverse loca y empezar a decir delante de su marido cuando va a limpiar los cacharros en la fuente, en la que por cierto posteriormente la propia Virgen dice que el agua de esa fuente, que es un manantial que hay en el Escorial, curará, sanará a aquellos que beban de las mismas. Que en principio no es agua potable. Efectivamente, que en un principio no es agua potable. Bueno, pues esto es una noticia muy jugosa que sobre todo empieza a correr en un principio por los pequeños círculos del Escorial. Incluso es señalada como una persona rara, es decir, imaginemos todos en un entorno rural que alguien dice que ve a la Virgen encima de un árbol, pues en un principio nadie la cree, ¿no? Pero a partir de ahí empieza a coger una dimensión nacional, especialmente cuando la Virgen le transmite ese primer mensaje, que viene a decir algo así, es común casi a todos este tipo de apariciones, dice: soy la Virgen Dolorosa, quiero que se construya, como siempre, en este lugar una capilla, en honor a mi nombre, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi hijo. En fin, el mensaje es muy largo, pero en definitiva viene a ser el característico mensaje de este tipo de movimientos. Y a partir de ahí, tiene gente a favor y gente en contra. De hecho, hay gente a favor, por ejemplo, que empieza a aglutinarse en torno a ese árbol, convencidos de que lo que van a ver es algo verdaderamente pues luminoso, divino, y está quien, por ejemplo, el 29 de mayo del año 1983 le da una brutal paliza justo al lado del árbol cuando Luz Amparo Cuevas está rezando. Aparecen 3 personas, le dan una paliza brutal, le llegan a meter, incluso casi la desnudan, le meten piedras en la boca y le dicen que la van a ahorcar en ese mismo árbol a ver si la Virgen la salva. Esta mujer pasa varios días en el hospital y posteriormente incluso el árbol, que tiene una oquedad bastante importante en lo que sería las entrañas del mismo, se introduce una gran cantidad de gasolina, le pegan fuego y aquello poco menos que explota, ¿no? De hecho, hoy quien llega al Escorial y ve el árbol se dará cuenta de que está sujeto por una serie de herrajes, ¿no? Pues bien, esto no impide ni los golpes que le propinan, ni la explosión que se genera en ese árbol, no impide que Luz Amparo Cuevas siga manifestando esos supuestos estigmas. Y de hecho, el 7 de noviembre del año 1981, el médico de San Lorenzo del Escorial, que se llama Ricardo Ruiz Capillas, se llamaba por aquel entonces, certifica que en la vidente se está manifestando la apertura y cierre de unas llagas cuya sangre él mismo manda a analizar, confirmando primero su naturaleza humana y luego él mismo reflejando, según nos comentaban los propios miembros de la asociación, pues que efectivamente aquello tenía un carácter sobrenatural, no tenía una explicación lógica para aquello, ¿no? Y es cuando se empieza a reunir gente. Imagínate el cóctel. La Virgen aparece encima de un árbol. A la mujer esta, como si fuera una especie de mártir, le dan una paliza, intentan destruirlo. ¿Qué está pasando ahí? Porque encima además hay estigmas. Y eso aglutina una cantidad de personas que en cuestión de 2-3 meses, cada primer sábado de cada mes, se juntan más de 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 personas. De hecho, en aquel momento, la propia Amparo, que no deja de ser una humilde pues señora de la limpieza, se ve absolutamente desbordada. Y ella, ante esos miles de fieles que no siguen el movimiento, sino que quieren tocar a esa persona que tiene contacto directo con lo divino, ella misma decía lo siguiente: yo soy un ser humano, igual que ustedes, se lo he repetido muchas veces, y por favor, la Santísima Virgen está muy triste. Yo lo agradezco todo lo que hacen, no crean que es que lo digo por desagradecida ni mucho menos, pero es que veo que la Santísima Virgen está tan necesitada, y luego aparezco yo y parece que soy un artista. Yo no soy ningún artista, si soy un instrumento solo de Dios y nada más para comunicarles a ustedes los mensajes y todo lo que dice la Santísima Virgen. Esta era la voz en 1982 de Luz Amparo Cuevas, la protagonista de esta historia, cuya muerte escribe desde luego un punto y aparte, eso sí, a toda una historia en la cual ha habido muchas acusaciones diversas de personas que por mirar al sol directamente decían que el sol se movía, se quedaron ciegas en el lugar, personas que después, al entrar dentro de las diferentes congregaciones que fueron organizándose a raíz de las apariciones del Escorial, recibieron y fueron acusadas, incluso hubo acusaciones por parte de familiares de personas que entraban dentro de esas congregaciones sobre posible conducta propia de las sectas.
la relación con la Iglesia y el trabajo de estas organizaciones siempre ha sido tema de polémica, Manuel. Es un tema complicado. Es un tema complicado. El 24 de junio del 83, solo un mes después de que recibiese esa paliza por parte de 3 encapuchados, 2 hombres y una mujer, sobre la que además se cuentan historias muy curiosas porque los agresores interrumpieron la paliza aparentemente por un suceso extraño. Unos cuentan que un sonido fuerte, otros llegaban a describir que una especie de litotelergia, de que caían piedras del cielo. Pues solamente un mes después de esa paliza, en la aparición del 24 de junio del 83, la Virgen pide que se funden casas de amor, que se inicie un trabajo social. Y ahí entramos en un entramado de intereses políticos y económicos muy interesante, porque el entonces alcalde socialista del Escorial, Mariano Rodríguez, junto con el cura párroco, que era muy poco tendente a creer a Amparo Cuevas, Pablo Camacho Becerra y el administrador de la finca donde se producían las apariciones, Tomás Leyún, son los 3 pilares de la primera fuerza de oposición contra las apariciones, hasta el punto que llegan a acercar el acceso a Prado Nuevo para impedir el paso a una finca privada de los llamados virginianos, entre comillas, que son los seguidores de Luz Amparo Cuevas. La valla de la vergüenza se llamó aquello. Sí, cada uno evidentemente lo ve desde un punto de vista distinto, ¿no? A partir de entonces ocurren muchísimas cosas. Empieza a haber grandes donativos, grandes afluencias de peregrinaciones desde toda España y posteriormente desde Francia, Portugal. Hay muchos virginianos que llegan desde Portugal, Italia, hasta de América Latina. Y eso inquieta a la Iglesia, lógicamente, y hay una primera, digamos que proclamación de la Iglesia desautorizando las apariciones, pidiendo prudencia y pidiendo a los sacerdotes que no acudiesen a ese lugar de culto extraoficial, digamos, donde no constaba ningún tipo de intervención divina. Esa fue la primera declaración por parte del entonces arzobispo de Madrid, Suquía. Suquía, sin embargo, con el paso de los años ha cambiado la postura de la Iglesia respecto a esas apariciones, al mismo tiempo que las informaciones por parte de periodistas, por parte de investigadores, cuestionaban cada vez más lo que ocurría, ¿no? No solo de la Iglesia, porque cuando pierde las elecciones, además fue muy interesante en aquellos años la operación estratégica de los seguidores de la vidente que pedían que se censasen, se empadronasen en el Escorial el mayor número de seguidores posibles para conseguir influir, digamos, en las siguientes elecciones para echar al alcalde socialista, y lo consiguieron. Y cuando el alcalde socialista abandonó el ayuntamiento, entró el Partido Popular, bueno, pues también hubo un cambio de actitud en cuanto al emplazamiento de las apariciones. La Iglesia también, con la llegada del nuevo arzobispo de Rouco Varela, cambió su planteamiento y primero se autorizó la presencia de sacerdotes y luego, con el paso de los años, otra serie de cosas. Lo importante desde el punto de vista teológico no es tanto el origen, el supuesto origen preternatural o la existencia o no de fenómenos sobrenaturales de los que no hay una gran constancia, porque es curioso que a pesar de todas las cosas que te cuentan en Prado Nuevo que ha vivido Amparo, apenas hay pruebas gráficas, apenas hay fotografías de los estigmas. Hay muchas fotografías, miles de fotografías tomadas por los devotos de fenómenos luminosos en el sol, del diablo, de ángeles. Hay una gran variedad de fotografías, bueno, que probablemente tienen una explicación convencional, pero esas pruebas de peso que teóricamente Lorenzo ha estado hace poco con ellos, poseen los seguidores de Amparo, y probablemente se utilizarán en el que intuyo en breve se iniciará el intento de la beatificación de Amparo Cuevas y la posterior canonización. Pero para la Iglesia lo único importante, lo verdaderamente importante, la clave de toda esta historia en el Escorial son las conversiones. Eso es lo que hace lo que ocurrió en Lourdes, lo que ocurrió en Fátima y lo que ocurrió en Guadalupe, que son los 3 grandes enclaves de aparición mariana del mundo, que son las conversiones al catolicismo, lo que marca el interés para la Iglesia. Y en el caso del Escorial, además de esas asociaciones que realmente hacen un trabajo encomiable, igual que cualquier otro geriátrico o cualquier otro centro de tratamiento con ancianos, no hay muchas diferencias, ni siquiera en el precio. Además de ese trabajo social que está muy bien, lo importante para la Iglesia son las conversiones, y de esas asociaciones, de esas filiales que se mueven en torno a Amparo Cuevas, hay ya
que yo sepa, por lo menos una docena de sacerdotes han salido de ahí. En estos momentos puede haber media docena, quizá más seminaristas que están próximos a coger los votos, diáconos y una gran congregación de religiosas que trabajan gratuitamente en ese trabajo, en esa ayuda a los ancianos. Una pregunta. Las familias que han denunciado porque, pues eso, a sus hijos o personas allegadas han entrado, ¿qué es lo que tenían, qué características tenían que reunir para entrar en esa congregación? ¿Qué tenían que olvidar, ceder o no tener contacto con la familia? No sé, que nos informéis un poco. Es que ahí puede entrar cualquiera libremente. Es decir, vamos a ver, por un lado, te pongo un ejemplo. Yo estuve hablando con una hermanita que además, pues ves cómo trabaja en las condiciones como muchas tantas monjas de otras órdenes religiosas, ver pues cómo los ancianos están en una situación realmente mala, de salud me refiero, y muy bien cuidados por parte de estas señoras. Pues una de las hermanas me decía que ella, con 24 años, en la década de los 80, era una persona a la que le gustaba vivir la movida, le gustaba la movida madrileña en aquel entonces, pues puramente efervescente, le gustaba salir con sus amigos, vestía, pues eso, ¿no?, la mejor ropa que había, una persona además de una clase bastante acomodada, sus padres dueños de un colegio en el centro de Madrid, con lo cual esta persona estaba a punto de casarse y un día oye decir, se está apareciendo la Virgen en Prado Nuevo, y dice, pues voy para allá por curiosidad, simplemente, y me comentaba cómo cuando llegó allí, dice, yo jamás pensé cómo iba yo a cambiar mi vida tan perfecta, tan bien hecha, tan divertida por algo como es esto que estoy haciendo ahora. Dice, pues llegué aquí en este lugar, de repente noté como si algo se metiera dentro de mí y desde ese mismo día me quedé en este lugar. Y ella está convencida de que es la Virgen. La cuestión es que el que entra allí, como ellos dicen, yo entro libremente y me voy cuando me da la gana. La cuestión es que los que, por un lado, son los detractores firmes, esa asociación de víctimas de las apariciones del Escorial, lo que defienden es que quien entra allí, poco menos que es secuestrado, no puede salir. Y su principal valedor es Juan Carlos Bueno, que es el presidente de este colectivo. ¿Qué es lo que se les acusa? Primero, de retener a la gente contra su voluntad, o mediante un lavado de cerebro, como haría una secta. En segundo lugar, de quedarse con sus bienes. De hecho, se les dice que son una asociación sin ánimo de lucro, pero sin embargo lo que se achaca es que en sus estatutos, concretamente en el artículo 29, pues instan a aquellos que entran en esa orden, bien sea como personas a cuidar, bien sean como hermanos o hermanas, instan a que donen todos sus bienes, tanto privativos como gananciales, a la orden. Cosa que por otro lado no es nada extraña, porque cualquier orden religiosa que no tiene nada que ver con las apariciones marianas hace exactamente lo mismo, porque es una forma de mantenerse. Y de hecho, el propio Pedro Besari, como os digo, su cargo sería portavoz de la Asociación de Fieles Reparadores de Nuestra Señora de los Dolores. Nada menos. Es largo, pero es el título que tiene. Pues Pedro Besari lo que nos dice es que efectivamente se les ha denunciado hasta en un total de 23 ocasiones. Él mismo lo va a decir. En un Estado de Derecho, pues son los jueces los que tienen que decir cuándo se ha cometido o no se ha cometido un delito. Yo les diría que fuesen respetuosos, que las personas, pues oye, que somos mayorcitos y hacemos lo que queremos. Si hiciéramos algo mal, que lo denuncien ante la justicia y que sea la justicia la que nos llame la atención. Pero hasta la fecha, en 23 ocasiones lo han denunciado y una detrás de otra, en todas las ocasiones la justicia nos ha dado la razón a nosotros. Vamos a ir, ya escuchábamos a Pedro Besari, de las apariciones del Escorial, desde dentro de las apariciones del Escorial, cuestionando las razones de todas esas denuncias, pero insistimos, son muchas. Denuncias sobre el comportamiento de los grupos asociados al Escorial, pero además de ello, queremos, yendo ya a las conclusiones, el fenómeno. ¿Es un fenómeno real, malinterpretado, que después produce estas conductas? ¿O creéis que hay pruebas de que estamos ante un error o un fraude desde el comienzo de los acontecimientos en el año 1981? Yo me imagino que en cuanto alcance una dimensión mucho más internacional que la que ya tiene, esto va a ocurrir en el momento en el que esa gran capilla sea construida y empiece a aglutinar, pues no lo que se está diciendo, una especie de Fátima a la española, no, yo entiendo que es otra cosa. Pero lo cierto es que ahí empezaremos a ver verdaderamente en qué consiste, de qué se trata, qué es lo que pretenden, principalmente no esta monjita de la que hablaba anteriormente, posiblemente ni tan siquiera el propio Pedro Besari, sino los que se dice que son los que verdaderamente controlan esta asociación, porque se les ha acusado de todo, ¿no? Desde, pues poco menos que de robar, de secuestrar. Yo todo esto se lo he preguntado a este señor así, a las claras, delante del árbol, y él me ha dicho, pues mira, aquí tú entras y no te secuestramos, pregunta a cualquiera de los que hay aquí, te dirán. Entonces, yo me imagino que a partir de ahí empezaremos a ver, pues, tanto las virtudes como las vergüenzas, ¿no?, de este movimiento, que no nos engañemos, es un movimiento tremendamente polémico, quizás tiene una visión de la realidad que contrasta, pues, con lo que es nuestro siglo XXI, es demasiado caduca, ¿no? Y eso sí sorprende, ¿no?, ver cómo todavía viven y ver, pues, hasta dónde llevan sus creencias. Pero en definitiva no dejan de ser un movimiento mariano
quizás que ha crecido a la vera de la iglesia, cosa que otros, pues por ejemplo, como Monte Úmbez, Quiroga, o el mismísimo, una de las más mediáticas, que ya hemos hablado de ellas en muchas ocasiones, San Sebastián de Garabandal, pues por ejemplo no ha tenido ese apoyo de la iglesia, a pesar de que en todas ha habido una vidente, ha habido una virgen que ha pedido una capilla, ha habido una fuente que se decía que curaba poco menos a aquellos que bebieran sus aguas, ha habido fenómenos sobrenaturales, supuestos fenómenos sobrenaturales, y sin embargo ha cuajado esta. Yo entiendo que quizás porque hay algo interesante que se acercaría quizás a los fenómenos paranormales, por lo menos en su principio. ¿Y tú qué opinas, Manuel? Yo creo que no ha lugar a la pregunta, es decir, era un fraude, había algo sobrenatural en Fátima, en Garabandal, en Fátima, en Lourdes o en Guadalupe, esos tres enclaves marianos tan importantes en los que se ha autorizado el culto por parte de la Iglesia Católica, tienen detractores tan enfervorecidos y tan activos como los tiene Prado Nuevo, y no se consiguió limitar ese clamor popular, ¿no? Probablemente el Escorial se convierta en algo parecido a Fátima, algo parecido a Lourdes en España. Para los ciudadanos del Escorial, para los empresarios, pues será algo muy gratificante, porque eso va a traer peregrinación, va a traer divisas, habrá un gran mercadeo, habrá un reconocimiento tarde o temprano mayor por parte de la Iglesia, pero probablemente si Jesús, que también dijo aquello cuando le preguntaban qué hay que hacer para seguirte, pues desposete todas tus cosas, vende todos tus bienes y entrégalos a los pobres, toma tu cruz y sígueme. En realidad esto es lo que se hace en todas las órdenes mendicantes y de clausura, no solamente en el Escorial, pero seguramente si Jesús volviese a Fátima como es ahora, o a Lourdes, o a Guadalupe, o probablemente al Escorial, sacaría el látigo y echaría a los mercaderes del templo. Exacto. Manuel Carvallal y Lorenzo Fernández en la primera de las entregas de esta Crónica del Misterio. Las Crónicas del Misterio, que es una de las nuevas secciones que tenemos para esta temporada. Hoy hemos hablado 30 años ya, han pasado de las primeras apariciones en el Escorial. Luego llegó la polémica, enorme polémica que continúa. Acaba de fallecer la vidente, la principal protagonista de estos acontecimientos, y las investigaciones que han efectuado tanto Lorenzo como Manuel nos las han transmitido aquí de forma comprimida pero absolutamente claros y rotundos. Manuel, Lorenzo, nos escuchamos mañana en la tertulia. Hasta mañana. Hasta mañana.